Got something that might interest you. Muy buenas gente y bienvenidos por fin a uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer. Vamos a analizar, gente, el capítulo 120, Instante, de Shingeki no Kyojin. No hace falta decir que este vídeo va a contener una cantidad exagerada de spoilers. Si no te has visto el capítulo, tienes los enlaces en la descripción para poder verlo, así como recomendaciones del canal, mi Twitter, mis novelas de Wattpad, que por favor os agradecería que me apoyarais, entre otras cosas. Luego también un par de cosillas antes de continuar. La primera sería que pensad que este vídeo va a contener y explicar en el resumen todos los detalles del capítulo. Pensad que hace poco me enteré que estos análisis pues son disfrutados por gente ciega porque no es capaz de disfrutar de las páginas del manga, a diferencia del anime que puedes más o menos escucharlo. Entonces pues esto es una cosa que me llena y por ese motivo pues voy a resumir, como he hecho siempre en los análisis, todos los detalles del manga. Y os dejaré las preguntas explicadas, que seguramente me habéis mandado muchos en los vídeos anteriores. Y si tenéis alguna duda, dejadme en comentarios todo respecto a cualquier duda y yo os la intentaré responder. Sin más dilación, gente, y recordad que aquí hay muchos spoilers. Vamos a ello. Bien, este capítulo tiene un diseño bastante diferente de los anteriores, ya que todo se muestra con pequeños recuadritos y fondos negros, como si fuesen viñetas de pequeñas acciones. Lo primero que tenemos es el momento en el que Eren y Zeke estaban en Marley, justamente cuando le entregaban la pelota. Vemos que Zeke le lanza la pelota a Eren y este, digamos, pues que no la llega a coger, a lo cual pues él escapa. Él mismo dice que la tiró y se pregunta que si estar en el hospital hizo que su cuerpo se entorpezca, a lo cual vemos que Eren toma la pelota y Zeke Jäger pues se lo queda mirando. Después de esto ya pasamos al punto principal. Se observa el distrito Shingasina desde el aire, toda la destrucción y las llamas de prácticamente tanto la destrucción del vapor de los titanes como la de los dirigibles en llamas. Además que se nos muestra una bandada de pájaros y que a uno de ellos se le cae una pluma. Tenemos diferentes viñetas. En la primera se nos muestran varios titanes devorando a los soldados marleyanos, con lo cual la victoria está más que asegurada para Eldia. También se nos muestra a la familia de Sasha Blues y a Nicolo con un rifle, el cual está bastante nervioso y agobiado por el hecho de que los titanes puedan ir tras ellos. También se nos muestra en otra a Mikasa y a Armin, que este lleva a la lanza relámpago restante, aprovechando para enfrentar a Piku, los cuales prácticamente están ya en lo que sería el golpe final. Pero esto nos deja en abierto. Luego, pasando directamente a la zona donde están Reiner y Eren, se nos muestra que el titán de Falco se ha caído completamente al suelo, lo que nos indica que ha asimilado completamente al titán Mandíbulas. Acercándonos hacia Reiner, vemos que Jan tiene una de las lanzas relámpago, mientras que Connie parece ser que ya ha gastado las suyas, y este todavía quiere seguir levantándose. Jan y Connie observan prácticamente los restos del cuerpo de Eren, además de que se nos muestra al totalmente quemado Cole y a Gaby, la cual del disparo del arma ha salido retrocedida. Luego, la última escena que se nos muestra de estas viñetas es que la cabeza de Eren ha llegado hacia la mano de Zeke, el cual ha conseguido atrapar la cabeza de su hermano. Después de este punto, al entrar en contacto, se nos muestra una gran cantidad de viñetas, como si fuese un espejo roto, en los cuales se ven distintos personajes o distintos sucesos. La primera es la más pequeña, y se nos muestra lo que parece ser Sasha y Armin del Alternative Universe. También se nos muestra a Hanji, a Levi montado en caballo, una bandada de pájaros. A Historia Rey se nos muestra pero con la capucha de Eren y al parecer llorando. Se nos muestra a Annie, a Reiner, a Eren cuando estaba preparando el cuchillo para matar a los secuestradores de Mikasa, el ojo del titán sonriente, Karla Jäger, Armin Arlet, la comida que justamente Eren estaba comiendo cuando hubo antes de lo de después de ver el titán colosal. También se nos muestra lo que parece ser cuando Kruger patea a un soldado. También se nos muestra el mar. Se nos muestra un caballo, Faye Jäger, Jan, Historia Reis de pequeña, a Mikasa Ackerman en el sueño del primer capítulo. También se nos muestra un chico bastante pequeño, quien aparentemente podría ser Grisa o Tom Chaver de joven, pero realmente estoy bastante confuso en respecto a su identidad. Se nos muestra al titán colosal, además de un hombre pequeño en una viñeta, la llave que le dio Grisa a su padre, al propio Grisa, Falco herido, Connie y Sasha y el escuadrón de Levi, además de Frieda Reis y la viñeta de las más grandes, el asesinato de la familia de Eren Kruger. Después de esto, ya finalmente, Eren ha llegado a lo que sería el centro de la dimensión de los caminos, en la que se muestra como todos los puntos convergen en lo que parece ser un pilar de luz, una referencia a Yggdrasil, el árbol de la mitología nórdica.
A partir de este punto es cuando Eren se queda bastante sorprendido, viendo exactamente lo que es. Entonces es cuando también se encuentra con otra persona, siendo Sieg Jaeger, el cual está descamisado con las mismas ropas con las que se encontraron en el otro mundo. Este se muestra con el pelo bastante largo y de hecho está encadenado con al menos 5 o 6 cadenas a su cuello. Vemos que en este momento Sieg está hablando con Eren y este se sorprende de su presencia. Sieg revela diferentes datos, como diciendo que seguramente este es el lugar donde los caminos se conectan, pero todo lo que está diciendo es solamente su propia especulación. Señala que se pregunta si los miembros de Sangre Real que heredaron el Titán Fundador alguna vez llegaron a estar aquí cuando utilizaron el Titán Fundador, y que además se cansó de esperar a Eren, que siente que ha estado aquí durante muchísimos años esperando que consiguiera recuperarse y despertarse. A lo cual Eren le pregunta cuántos años han pasado. La respuesta es que no lo sabe, ya que todo aquí transcurre en un segundo, solamente que Gaby voló su cabeza y que lo tocó antes de que muriera por completo. Así de esta manera han conseguido acceder al poder del fundador. Los hermanos se miran y en ese momento una presencia se acerca hacia ellos, que emerge desde el pilar de la luz. Eren se sorprende y Sieg le dice que no tiene que preocuparse, que ella es el fundador Ymir, a lo cual pues simplemente Sieg señala que quién más podría estar en este lugar, y que utilizó la arena para esculpir la parte baja de su cuerpo y que le pudo revivir, haciendo también una alusión, si cada vez que utilizan el poder de los titanes, ella los crea en este mundo para que vayan al suyo. Eren se siente bastante impactado y una de las cosas que más se pregunta es el hecho de si ella ha estado siempre aquí, sola, prácticamente esclavizada de su propia maldición por haber obtenido el poder de los titanes. Sieg le pide a Eren que ordene a la fundadora, que consiga el poder original y que cumplan su sueño, con el cual, en fin de momento, Eren es el único que puede ser libre ya que Sieg está encadenado, y así en cierta manera podrán cumplir el plan de la eutanasia. Pero resulta que Eren tiene otras intenciones y no va a hacer caso a Sieg Jaeger, ya que su objetivo simplemente era llegar hasta este lugar y no le interesaba participar en un plan para exterminar a sus propios amigos haciéndolos a todos estériles, a lo cual directamente con esa confesión se lo dice: la razón por la que me alié contigo solamente fue para llegar hasta aquí. Sieg se pone a llorar y simplemente se pregunta que por qué está haciendo esto, que si simplemente continúa todo esto se repetirá y la masacre jamás terminará. Entonces es cuando le dice por favor, ¿por qué está haciendo esto? La respuesta de Eren es tan simple y tajante como porque nací en este mundo. Acercándose hacia Ymir, la cual se está acercando hacia Eren, vemos que este le dice: fundador Ymir, por favor, entrégame tu poder, pero Ymir Fritz pasa de largo. Hay que tener en cuenta que a Ymir Fritz jamás se le llega a ver su rostro completo, solamente se muestra con el aspecto de una niña de pelo corto, la cual tiene los ropajes bastante desgastados. Esta se va acercando hacia Sieg Jaeger hasta el final donde se arrodilla, pero ella no es capaz de decir ninguna sola palabra. Sieg dice que si todo esto lo está haciendo por la influencia de su padre, la de un restaurador de Eldia, y se pregunta por qué está haciendo esto. Él pensaba que era el único que podía entenderlo, aunque finalmente digamos que Sieg Jaeger parece ser que se levanta y rompe las cadenas, señalando que el fundador puede construir lo que sea, incluso las cadenas de tierra. Entonces, como él tiene sangre real, si lo desea, así será, con lo cual una persona de sangre real tiene mucho más poder que Eren Jaeger. Entonces Sieg le dice lo siguiente: a diferencia del resto de reyes, él llegó a este lugar sin ser influenciado por la ideología del primer rey. Entonces pasó una eternidad con la fundadora, y de esa manera dice que ha vencido al voto de la renuncia de la guerra de Karl Fritz. Entonces digamos que señala: Ymir Fritz posee el poder absoluto, y Eren Jaeger se está dando cuenta de que nada le está saliendo ahora bien. Pero en sí, Ymir Fritz dice que es una esclava sin una voluntad propia, que solamente está sometida a los de sangre real, y que ahora mismo ha obtenido el poder del fundador, a lo cual le dice que Eren solamente ha sido una llave. Eren de repente se nos muestra encadenado en sus brazos, mientras que Ymir está a su espalda, cuando antes estaba enfrente y está con el cubo S. Además señala que Eren ha sido con lavado el cerebro, pero Sieg no tiene intenciones realmente hostiles, ya que simplemente quiere mostrarle la verdad, a lo cual le dice que jamás abandonará a su hermano y que utilizará el poder del fundador de Ymir para curarle. Así, los hermanos son chocados las cabezas y empiezan los viajes en el tiempo para ir prácticamente a recuerdos más allá de las memorias de Eren. Sieg y Eren están viendo ya las memorias de Grisa Jaeger. Recordemos que Sieg ahora mismo pues ya está con la ropa completa. Este le está simplemente diciendo que luce bastante feliz, pese a que antes mandó a sus camaradas prácticamente a la muerte. Y le está diciendo que Grisa lavó el cerebro a Eren e instaló todo ese nacionalismo en él.
Eren se siente bastante perplejo por el hecho de volver a estar viendo a su familia, y entonces es cuando van cruzando por distintas puertas para ver diferentes recuerdos. El primero fue Eren de niño, siendo prácticamente cuidado por sus padres. En el segundo ya parece ser que se nos muestra a Eren dando sus primeros pasos, y Zeke solamente prefiere continuar, hasta que al final encuentran uno de los recuerdos donde Grisha Jäger estaba al parecer tratando a un miembro importante, gente influyente o quizás un político, todo para poder obtener información cuando llegase el momento de obtener el titán fundador. Zeke le dice que todo esto lo estaría haciendo pero a la vez arriesgando a su propia esposa e hijo, a lo cual simplemente Eren le dice que su padre de mierda era un maldito que arrastró a su esposa y su hijo a esta basura de restaurar Eldia, que está tan decepcionado y que jamás debió nacer, que su lavado de cerebro se ha deshecho. A pesar de que todo esto es dicho de una forma sarcástica, simplemente Zeke le dicen que el tiempo que tienen en este mundo es infinito, por lo cual no tienen ninguna necesidad de correr. Se nos muestran distintos sucesos y recuerdos, así como en uno de ellos se nos muestra a Kenny, que aparentemente Grisha estaba al menos relacionado con alguno de los miembros. Entonces es cuando, bastante tiempo después, Grisha consiguió encontrar la capilla de los reyes, y sabía que si iba ahí podía obtener el titán fundador, pero siempre dudó. No se veía preparado para ello, ya que si lo hacía, hubiera condenado prácticamente a su esposa y a su hijo, las personas que más querían en ese momento. Hay que tener en cuenta que en esta escena, la cual Zeke Jäger se muestra sorprendido, es justamente un reflejo de la viñeta final, en la cual Grisha está llevando a un Eren bebé prácticamente en lo que sería su pecho. Ya los dos están ahora mismo en el sótano y Zeke se ha convencido de que sí que ha amado a su segundo hijo, al punto de que olvidaba que tenía que hacer un restaurador de Eldia. Zeke prácticamente parece sentir celos, porque en cierta manera lo utilizó a él para aprender de sus errores, y que a diferencia de todo lo que ha hecho con Zeke, Eren ha tenido una vida mucho más agradable. Entonces le está diciendo que todo lo que está haciendo Eren solamente es por la influencia de su propio padre. Eren está observando a su padre durmiendo en sus recuerdos con la foto de su familia antigua, a lo cual vemos que Grisha dice Zeke, lo siento, lo cual llama la atención tanto de Eren como de Zeke. Sin embargo, la sorpresa más grande viene cuando Grisha se despierta y dice el nombre de Zeke, a lo cual le dice Zeke, estás aquí. Esto es algo bastante sorprendente, porque en este momento Grisha mueve su cabeza a varios lados, hasta que al final dice no, es imposible que Zeke sea este hombre adulto con barba, que esto debe ser un sueño. Lo cual prácticamente esto es una cosa muy extraña, ya que en realidad ellos dos no deberían existir, porque estos son recuerdos, lo que nos confirma que han viajado al tiempo de una forma astral. Y es en este momento cuando Eren, dejando así con esa duda de lo que está viendo y de que Grisha sí realmente lo amó, Eren abre la puerta y simplemente dicen el siguiente recuerdo, finalizando el capítulo de una forma muy abrupta. Bien, para el punto 2, gente, os he dejado aquí informaciones importantes, al menos 5 conceptos que deberíais saber para poder entender mucho mejor los capítulos y de esta manera pues lo que ha ido pasando, sobre todo en este. El primero sería el voto de renuncia a la guerra. Este es un pacto que fue creado por el rey número 45 Karl Fritz, en la cual lo utilizó en sus siguientes descendientes de sangre real. Utilizando el poder del titán fundador, conseguía lo siguiente: cualquier portador de sangre real en el momento que obtuviese el poder e intentase usarlo para su propio beneficio, o prácticamente querer exterminar a los titanes, quedaría atrapado en lo que aparentemente sería esa realidad, con lo cual se iluminaban los ojos del fundador en la persona y quedaría prácticamente encadenado de usar el poder. El segundo sería la dimensión de los caminos. Este es un lugar metafísico, está como existente en un plano distinto de la realidad, y que aparentemente solamente pueden acceder los miembros directos de Ymir Fritz como las personas de sangre real o aquellos que tengan el titán fundador. Su apariencia es bastante curiosa, ya que se nos ha mostrado que es como un desierto con una noche eterna, con auroras boreales, las cuales representan los caminos donde convergen hasta Ymir. Hay que tener en cuenta que en este mundo las leyes van de manera distinta, ya que un solo instante en nuestro mundo podrían ser incluso años aquí, aunque al menos en la referencia sería que un segundo equivale a un año, pero solamente esto es una hipótesis. El tercer punto sería Ymir Fritz. Esta es la fundadora y la primera titán cambiante, la cual tras obtener el poder de los titanes se ve que quedó atrapada junto al poder original en esta dimensión. Según el nombre de Frieda Reis en los libros de Eldia, dijeron que esta chica tenía otro nombre, la cual se le llamaba como Krista, y que fue una chica que intentó ayudar a la humanidad. Aunque en cierta manera recibió el poder de los titanes, ahora mismo es una esclava de la cual no puede escapar de esa dimensión en la que está atrapada. El cuarto punto sería el poder original. Este es el estado antiguo de los 9 poderes, y el cual nace cuando todos converjan en el mismo ser.
En lo al menos lo que se sabe, es imposible tener los 9 poderes juntos, solamente existirían dos maneras. La primera sería obtener el poder original desde la dimensión directa de Ymir, ya que en este punto están convergiendo todos los caminos, y la segunda es obtener los 9 poderes directamente al tragarse a todos los cambiantes. En lo que podríamos decir, con este poder uno puede convertirse en una especie de dios, y este es el objetivo primordial de Eren y de Sieg Jäger. El último punto sería el viaje astral del espacio-tiempo, ya que una de las cosas que más nos recurrimos durante Shingeki no Kyojin es el hecho de los viajes en el tiempo. Sin embargo, los viajes en el tiempo son muy distintos aquí de los que quizás puedas conocer. En este caso, los viajes en el tiempo se superponen y simplemente lo que es una subsistencia. Para ponerlo de una cierta forma, gracias a un recuerdo, tú accedes a esa línea temporal de ese propio recuerdo. Sin embargo, solamente estás atado a alterar las cosas de ese punto. Pero aunque no alteres las cosas de forma física, puedes influenciar, como en el caso de Eren Kruger y Grisha Jäger. Es decir, la persona a utilizar este viaje en el tiempo lo que consigue es que, con un recuerdo, como si este fuera prácticamente una habitación, ¿vale? Imagina así. Con un recuerdo haces una habitación de la que solamente estás atrapado en ese recuerdo. Las personas que están ahí funcionan con la misma realidad de esa línea temporal, pero tú entras en esa habitación y prácticamente eres como una especie de fantasma, en el cual pues prácticamente pueden verte pero no puedes interactuar. Así que de esa manera funcionaría el viaje del tiempo de SNK. Ya para finalizar, gente, vamos a dar con las explicaciones finales. La primera es, ¿cómo termina la batalla entre Mikasa y Armin contra Piku? Bueno, pues aparentemente se nos mostró un fake spoiler de que era asesinada, y esto no sucedió. Pero sí que parece que va a dar el golpe final. Por cierto, otro de los spoilers fake que se mencionaba haciendo el inciso es que Grisha dijo que mandó los asesinos a que mataran a los padres de Mikasa, algo que nunca se ha visto en todo el capítulo y seguramente ha sido falso. 2. ¿Qué hay de Falco Rise? Pues bueno, en una sola viñeta pudimos ver que Sultán cayó, así que de una forma u otra, Falco ahora mismo es el nuevo Titán Mandíbulas y tiene 13 años de vida, que si se lo sumas a los 12 que tiene actualmente, fallecería con 25 años en el año 867. El tercero sería ¿qué hay de Rainer Brown? Si sigue vivo. Bueno, ten en cuenta que el titán blindado aún no ha sido derrotado, pero su nuca está totalmente agrietada. Aún así, lo tiene muy difícil si quiere escapar porque tiene las piernas lesionadas, así como su brazo y prácticamente la propia nuca. El cuarto punto sería para Gaby Brown, la cual se nos pregunta qué pasó con ella. Pues tengamos en cuenta que el retroceso del arma ha sido demasiado para su pequeño cuerpo, y realmente ha sido disparada hacia atrás, pero es bastante improbable que vaya a ser lesionada por algo así, y ahora mismo solamente Rainer o Falco serían capaces de ayudarla, en el caso de Falco que pudiera controlar su poder a la primera. Bien, la pregunta 5 sería ¿por qué Sieg Jäger está en esa dimensión si está vivo realmente? Bueno, pensad que esto es una conexión, con la cual es como si sus almas hubiesen viajado durante un solo segundo a esa dimensión donde el tiempo funciona de manera distinta. Es por ese motivo que Eren Jaeger y Sieg Jäger están ahí, pero en la realidad Eren está muriéndose y Sieg Jäger sigue vivo. El punto 6 sería que son los fragmentos de recuerdo que vemos, y es prácticamente eso. Personas bastante importantes, todos vistos desde perspectivas en primera persona, al menos la mayoría de todo lo que vemos es prácticamente reconocible. El séptimo punto sería que es ese pilar de luz, pues era la representación de Yggdrasil, el árbol de la mitología nórdica, y es el lugar donde los caminos convergen. Además, solo el fundador puede acceder ahí, y al menos en lo que sabemos, si Mirfritz quiere, entregará a quien esté ahí el poder original, cuyo objetivo era entregárselo a Sieg Jäger porque Eren Jaeger no convencía en sus planes. ¿Por qué Ymir le da el poder a Sieg y no a Eren? Bueno, tengamos en cuenta que Mirfritz, como dijo Eren, ella es una esclava que está atrapada y maldecida por obtener el poder de los titanes, así que ahora mismo está eternamente encerrada y solamente seguirá ahí hasta que desaparezcan los titanes, además de que está condenada a seguir creando los titanes en contra de su voluntad. Como Sieg Jäger quiere acabar con los eldianos, y Mirfritz ve bastante viable esa opción, y por eso se niega a darle el poder a Eren. El noveno punto sería que ¿cuánto tiempo lleva Ymir Fritz sellada en realidad? Es bastante difícil saberlo, ya que piensa que el tiempo y el espacio en ese lugar es bastante distinto. Ella no puede hacer nada. Está sola, aislada, sin poder suicidarse, y prácticamente si intentásemos estimarlo, pensad que solamente un segundo de nuestra realidad equivaldría ahí 31.536.000 años, y seguramente las cifras sean superiores porque todo funciona de manera distinta en esa realidad. 10. ¿Qué es lo que quiere hacer Eren Jaeger con el poder original? Pues como él ha dicho siempre, quiere liberar a Eldia, pero sin necesidad de exterminarla. Si los enemigos siguen atacando a los suyos que él quiere proteger, utilizará ese poder para prácticamente erradicarlos o proteger a los suyos, a lo cual podríamos saber que llegará al genocidio si es necesario, y con el audio original
poco sobra lo que hay que decir. Bien, punto 11. ¿Qué es la eutanasia eldiana? Pues este es el plan de Zeke Yeager. Consiste en usar el poder original que al hacer a todos los eldianos estériles hará que en un periodo de siglo por varias generaciones todos eventualmente mueran. El siguiente punto sería ¿qué es la eugenesia eldiana? Pues esta es una antigua práctica que realizaba el Imperio Eldiano, en la que, tras asesinar a los hombres prácticamente, dárselo a los tiranes, raptaban a las mujeres y las violaban para dejarlas embarazadas y que éstas produjeran más eldianos con el fin de expandirse por todo el mundo. Y ya la última conclusión sería, si Grisa Yeager fue un mal padre. Bueno, la situación de Grisa pensad que es una muy complicada, él tenía un peso muy grande. Tuvo un hijo que directamente desde antes de su nacimiento tenía que ser el Salvador, pero este solamente quería una época de paz y ser un niño normal, y no estaba hecho para cumplir su cometido. Finalmente las acciones de los dos hijos fueron distintas. El primer hijo, Zeke Yeager, fue forzado a no ser lo que era. Se convirtió en guerrero prácticamente por la venganza, y buscaba en cierta manera que todo al final acabase siendo bien, pero una de las cosas que más lo marcaron fue el hecho de que no quería a su primer hijo de la misma forma que él quería al segundo. Pero en realidad se ha demostrado que Grisa sí amaba a Zeke Yeager de la misma forma y que echaba en falta a su propia familia. Sin embargo, Eren era muy distinto, ya que no lo crió de la misma forma que a Zeke y este aún así quería ser el libertador. Al final, a pesar de que Eren era capaz y tenía potencial para ello, Grisa no se veía capacitado para sacrificar a su hijo una vez más. Así que en cierta manera todas las acciones de Grisa han provocado lo que tenemos ahora. Los dos salvadores luchan entre sí por salvar a Eldia a su manera, uno exterminándola y otra que continúe. La verdad es que me he sentido bastante mal con el análisis, me ha durado muchísimo más de los que esperaba, y de hecho hay muchos datos que ni siquiera he podido contar. Pero en fin, gente, si has llegado hasta el final del vídeo, pues te premio y te felicito, porque aquí estaban todas las respuestas. En respecto a vídeos que te puedo recomendar después de este análisis y algún otro, tienes los siguientes. Una escena oculta de Grisa contra Frieda, ¿qué son los caminos? Se puede cazar a Puki Puki sin armadura, la verdad de Eren Kruger a Grisa, la historia de Gaby Brown, qué pasó con Ashley Graham, qué es el plan de la eutanasia mejor explicado, todos los poderes titán y cuál es la misión de Eren Kruger. Así que sí, gente, cualquier duda dejadla en comentarios. Muy buenas y hasta la próxima.